consagrados a su servicio. Resulta que digo, ya ven, Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Mi nombre es Joana Ramírez, estoy en Misión Consagración, ¿cierto? Hace más o menos un año, gracias a Dios, y hace 3 años conozco a la comunidad, ¿cierto? Pues cuento 3 años y 4 meses, los cuento desde que fui al primer grupo de oración, ¿cierto? Entonces fue un viernes en junio de 2010. Esa fue mi primer contacto con Lazo, ¿cierto? Entonces estoy en Misión Consagración y estamos aquí apoyando pues todo este retiro de renuncias que es súper importante para que podamos seguir avanzando en el proceso de la consagración. ¿Quién como Dios? Entonces miren, estábamos viendo ahorita con Quique, ¿cierto? ¿Cuáles son los enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? ¿Y qué es lo único que puede matar el alma? El pecado, ¿cierto? Entonces imagínense que el Señor en su infinita misericordia nos dio 2 armas impresionantes para que nosotros venzamos el pecado, el mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? O sea, esos son como nuestras armas para que nosotros luchemos con las tentaciones de cada día, para que no caigamos en pecado y para que no dejemos morir el alma, que es lo más importante, ¿cierto? Miren que el cuerpo pasa, pero ¿qué es lo que va a quedar al final de los tiempos? El alma, ¿cierto? O sea, cuando llegue nuestro último día aquí en la tierra, va a ser el día en que nos encontremos con el Señor cara a cara y que sea nuestra alma, la que formamos durante toda nuestra vida, la que nos preocupamos por alimentarla, por fortalecerla en la fe, la que va a permanecer, ¿cierto? Entonces, miren, de lo que les vamos a hablar es la oración y la mortificación. La oración y la mortificación como 2 armas impresionantes para que nosotros luchemos contra el pecado, contra el mundo, contra el demonio y la carne. Entonces, miren, la oración es como ese encuentro del alma con su ser amado que es Dios, ¿cierto? Santa Teresa de Ávila decía que la oración es hablar a solas con aquel que sabemos que nos ama, ¿cierto? ¿Quién nos ama más en el mundo? ¿Quién es la persona que más nos ama? Jesús, ¿cierto? Entonces la oración es nuestro encuentro personal con el amado. O sea, miren que en la oración hay 2 sedientos. El Señor que está sediento de que nosotros tengamos sed de Él, ¿cierto? Que tengamos sed de almas. Y nosotros que estamos sedientos del amor de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en la oración con el Señor, lo que queremos es escuchar lo que Él nos dice, ¿cierto? Escuchar cuál es su voluntad para nosotros. Escuchar qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso cuando uno va a hacer oración o cuando uno va a sacar un tiempo para la oración, tiene que tener un alma humilde, ¿cierto? Por lo menos esforzarse por hacerse el más pequeño para poder comprender qué es lo que el Señor le quiere decir. Cuando, digamos, nosotros tenemos momentos de dificultades, ¿cierto? Tenemos momentos de lucha, que obviamente todos los tenemos, ¿cierto? ¿Quién no tiene luchas? Todos tenemos luchas, ¿cierto? Entonces es en la oración donde nosotros encontramos la fortaleza para continuar cada día. Es en la oración donde nosotros recibimos de Dios el aliento para continuar. Entonces, miren que en Lucas 11:1 dice que los discípulos, en un momento en que el Señor estaba orando, ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Esas fueron las palabras de los apóstoles para Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y miren que los apóstoles le hubieran podido pedir cualquier otra cosa al Señor, ¿cierto? O sea, le hubieran podido decir: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a resucitar muertos. Señor, enséñanos a levantar paralíticos. Señor, enséñanos a curar enfermos, a sanar personas que tengan cáncer, que tengan cualquier enfermedad, ¿cierto? Pero no, los apóstoles, ¿qué hicieron? Pedirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar. Por eso nosotros cada día le debemos pedir al Señor: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a podernos comunicar contigo. Enséñanos a comprender cuál es tu voluntad cada día. Miren que quiere decir que los apóstoles, ¿qué nos querían mostrar? La grandeza y el poder de la oración. La oración alcanza lo imposible. La oración alcanza lo imposible.
Por eso ellos, pudiéndole haber pedido cualquier otra cosa al Señor, le quisieron pedir la oración. Porque ellos sabían que si tenían la oración, lo tenían todo, ¿cierto? Porque podían recibir grandes gracias del cielo. Entonces, que nosotros acá en este retiro de renuncias, que nosotros en este proceso de consagración comprendamos la grandeza de orar, la grandeza de ser almas que siempre nos comuniquemos con Dios, que siempre estemos mirando cómo encontrarnos con Él. Es que miren, la oración es como estar en un monte, ¿cierto? Como irse al monte a comunicarse con el quien es el amado, ¿cierto? Porque miren que uno muchas veces en todas sus ocupaciones del día, en su trabajo, en su colegio, en la universidad, en la casa, ¿cierto? Uno podría decir, no, pero es que no tengo tiempo para orar, no, pero es que yo mantengo súper ocupado y no tengo espacio para hacer oración, ¿cierto? ¿Y en qué momentos nosotros podemos orar? Todos los momentos, ¿cierto? O sea, miren que la oración, cuando el Señor nos pide que seamos almas orantes, y cuando nosotros queremos ser almas que le oremos al Señor, no tenemos que ser los más elevados, no tenemos que ser los más poetas para hablarles al Señor, ¿cierto? Lo único que tenemos que mostrarle es un corazón humilde, un corazón que quiere agradarle y un corazón que quiere siempre amarle. Entonces, la oración puede salir de lo más sencillo, o sea, sale de lo más profundo del corazón, así sea algo sencillo, que sean palabras súper pequeñas, pero que para el Señor son grandes. En estos días escuchaba una frase que decía, la oración es la fortaleza del hombre y es la debilidad de Dios. La oración es la fortaleza del hombre y es la debilidad de Dios. ¿Por qué es la debilidad de Dios? Porque cuando el Señor ve que nosotros nos esforzamos, que a pesar de nuestras luchas, que a pesar de nuestras tentaciones, nosotros siempre lo buscamos, siempre le decimos, Señor, ayúdanos, Él se derrite de amor. O sea, el Señor ante un alma que le implora, ante un alma que se le arrodilla, ante un alma que se reconozca necesitada a Él, el Señor se derrite de amor. O sea, esa es su debilidad, que nosotros le oremos, ¿cierto? Miren que solo en un momento, cuando estemos pasando por una tentación bien difícil, cuando tengamos una fuerte inclinación al pecado, que ya estemos a punto de caer, que Dios mío, creo que ya no voy a ser capaz, el solo hecho que nosotros nos arrodillemos y que le hagamos una oración desde lo más profundo del corazón al Señor, Él va a ver la grandeza de ese acto, que puede que para el mundo sea pequeño, ¿cierto? Que puede que el mundo diga, ay, esta porque se arrodilla, o ay, esta qué quiere hacer con esto, ¿cierto? Pero el Señor va a ver ese acto, el Señor va a ver el acto de que nosotros nos hagamos pequeños y que le pidamos ayuda, porque solos no somos capaces, ¿cierto? Porque, miren, en el Totus Tus, ¿quiénes tienen el Totus Tus? La mayoría, sí, bueno. En el Totus Tus cuenta una historia que San Antonio Abad una vez tuvo una visión, ¿cierto? Y en esa visión él contemplaba que para todo un barrio había solo un demonio. Digamos, para todo el barrio Belén hay solo un demonio, ¿cierto? Y que para un alma que está en la vida espiritual habían 7 demonios atacándolas. 7 espíritus atacando esa alma, ¿cierto? Esa alma que se había preocupado por tener una vida espiritual y por cultivarla. Entonces le preguntaban, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible esto? No puedo entenderlo, ¿cierto? Entonces él decía, claro, porque entre los mundanos se invitan a pecar, ¿cierto? Cuando estamos, digamos, del lado del demonio, entre nosotros mismos nos invitamos a pecar. Por ejemplo, alguien le dice, ay, vámonos a rumbear y por allá hacemos tal cosa, ¿cierto? O ay, la invita a ser infiel al esposo o a la esposa, o le invita a fornicar, ¿cierto? O sea, entre nosotros mismos, estando en el pecado, nos invitamos unos a otros. Pero cuando uno está en un proceso de conversión, cuando está en un proceso de tener una vida espiritual, ¿cierto? Los espíritus lo van a atacar más fuertemente. Entonces, ¿cuál es el arma que el Señor nos da para vencer esas tentaciones? La oración, ¿cierto? Miren que en Mateo 26:41 el Señor dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Miren que nosotros muchas veces desde el alma tenemos bonitas intenciones, queremos hacer cosas bonitas, queremos agradarle siempre a Dios, ¿cierto? Pero resulta que nuestra carne es tan débil desde el pecado original, ¿cierto? Porque el bautismo nos borra el pecado original, pero seguimos teniendo la inclinación al pecado, ¿cierto? Entonces, aunque nuestro espíritu quiera estar fuerte, nuestra carne todavía es muy débil, ¿cierto? Por nuestra condición humana y por nuestra fragilidad. Entonces,
por eso la oración es lo que nos va a ayudar a estar siempre vigilantes, a estar siempre pensando en que no puedo caer en tentación, que la oración es que me va a venir la fortaleza para agradarle siempre a Dios y para vencer todas las tentaciones que se me presenten. Las tentaciones son como las pesas para el alma, es como un gimnasio para el alma, ¿cierto? Cuando el Señor permite que seamos tentados, no es porque quiere vernos caer en pecado, ¿cierto que no? Sino que el Señor cuando permite las tentaciones es para que nosotros encontremos fortaleza, ¿cierto? Porque digamos que lo que más nos cuesta, nosotros lo vamos a valorar más, ¿cierto? Entonces, al ser tentados, el Señor lo que quiere es que nosotros nos fortalezcamos, que fortalezcamos el espíritu. Entonces, una frase en el Totus Tus decía, lo que no te destruye te fortalece, ¿cierto? O sea, que una tentación que yo venza gracias a la oración, porque estoy en constante comunicación con el Señor, va a ser algo que me va a fortalecer y que me va a ayudar en otro momento que tenga una tentación parecida, ¿cierto? Entonces miren la importancia y la grandeza de la oración. O sea, en la oración nosotros encontramos la fortaleza para continuar en la vida espiritual. Y entonces resulta que la oración es como el campo en el que el Señor le habla a las almas. O sea, es como un campo escogido por el Señor especial para tener una comunicación con esas almas que se le presentan siempre, ¿cierto? Almas sencillas, almas humildes, almas que siempre se sienten reconocidas, necesitadas de Dios, que siempre reconocen la necesidad que tienen de Dios. Y resulta que el riego para que ese campo siempre sea fértil y de fruto es la mortificación. Entonces miren que la oración y la mortificación van súper unidas, pues son como hermanitas. La oración y la mortificación son como hermanitas. Digamos que la oración es lo que nos da la fuerza, ¿cierto? Pero la mortificación es la que le da la fuerza a la oración, a lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor en la oración. La mortificación, en el sentido literal de la palabra, quiere decir dar muerte, ¿cierto? Dar muerte. Y no quiere decir que le demos muerte al cuerpo, ¿cierto que no? Lo que quiere decir la mortificación es que nosotros le demos muerte a nuestras pasiones, a nuestros instintos, a nuestros deseos, ¿cierto? Miren que desde el pecado original todos quedamos heridos, ¿cierto? Por eso somos como tan inclinados al pecado. Por eso, como dice San Pablo, Señor, ¿por qué ya no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero hacer? O sea, en realidad cuando una persona peca no es porque quiera, muchas veces no es porque quiera, sino porque su tentación o inclinación al pecado es muy fuerte. Pero ¿dónde estaría nuestra falla? Si nosotros no oramos y no buscamos a Dios y caemos en tentación, obviamente tenemos toda la culpa, ¿cierto? Porque no estamos buscando la ayuda de Dios. Entonces la mortificación es dar muerte a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros instintos. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios de mortificación, lo que estamos haciendo en realidad es demostrándole a Dios que lo amamos, ¿cierto? Demostrándole a Dios que lo amamos desde lo más pequeño, desde lo más sencillo. Entonces, las mortificaciones son esos pequeños actos de sacrificio que nosotros hacemos en un momento para fortalecer nuestra voluntad. O sea, una mortificación, alguien podría decir, ay, Joana, pues a mí no me parece que no comerme un dulce o que dejarlo para comérmelo en 5 minutos, eso me parece que es una bobada, pues yo no veo eso en que me pueda ayudar, ¿cierto? Podría alguien pensar eso, pero miren que lo que estamos haciendo ahí es fortalecer la voluntad. En algún momento hagan el ejercicio de hacer esas mortificaciones, pues que las debemos hacer siempre, en todo momento, porque miren que las mortificaciones son oportunidades que tenemos de crecer en la vida de virtud y de crecer en la vida espiritual, porque son cosas, aprovechar pequeñas situaciones, ¿cierto? En todo momento. Digamos, ahora está haciendo un calor impresionante, ¿cierto? Está haciendo mucho calor. O bueno, no sé, ahorita más temprano estaba haciendo más calor. Entonces uno puede decir, Señor, te ofrezco este calor por la salvación de mi alma. Te ofrezco este calor por mi conversión. Te ofrezco este calor por la conversión de mis hijos, por reparar tu corazón que es tan lastimado, que es tan flagelado, ¿cierto? O sea que miren que la mortificación está en todas partes. En un librito leía, el librito se llama de las virtudes y de los vicios, decía el librito, Señor, ¿y en qué momento debo mortificarme? Pues ¿cuándo y dónde? Entonces el Señor le respondía a Concepción Cabrera, pues que es como la mística de este librito, y decía, siempre y en todas partes.
siempre y en todas partes. O sea que igual la oración y la mortificación, siempre y en todas partes. ¿Cierto? La mortificación a lo que nos ayuda también es a que nosotros despeguemos un poco nuestros pies de la tierra, o sea, que elevemos nuestra alma, que es lo importante, ¿cierto? Porque nos ayuda más a mirar a la eternidad y no tanto a las cosas terrenas. Miren que nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando solamente en lo que está aquí en la tierra, ¿cierto? Que son cosas que pasan, que son cosas que en realidad no nos van a dejar nada. Y cuán poquito pensamos en nuestra alma, que es lo más importante. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? El alma, ¿cierto? Primero el alma que el cuerpo. Primero el alma que el cuerpo. Y yo como alimento mi alma con la oración, con la mortificación, ¿cierto? Entonces que nosotros siempre en cada momento podamos estar orantes, podamos estar mortificándonos. La mortificación aborrece de muerte a la comodidad, a la delicadeza y al placer, ¿cierto? Cuando somos almas demasiado cómodas, ¿cierto? Que no somos capaces de sufrir. Y miren que eso en realidad es lo que vemos en el mundo ahora, ¿cierto? Que digamos como esos programas Pare de Sufrir, ¿cierto? Cosas que lo que hacen es que las personas cada vez tengan menos capacidad de sufrir, tengan menos capacidad de hacer sacrificios, ¿cierto? Pues que todas las personas tengamos menos capacidad de hacer sacrificios. Y al no ser capaz de hacer sacrificios, no somos capaces de amar verdaderamente. Por eso nos cuesta tanto amar a Dios, ¿cierto? Porque es que el verdadero amor, como lo dice 1 Corintios 13, es un amor que se entrega, que se dona, que es sacrificado, ¿cierto? Que todo lo perdona. Pero como obviamente el mundo nos vende otra idea, entonces nosotros somos muy cómodos y queremos evitar el sufrimiento a toda costa, ¿cierto? O sea, todo lo que pueda hacer, pero que no sea sufrir, ¿cierto? Entonces las comidas ya vienen preparadas más fácil para que todo sea pues más cómodo, ¿cierto? Que no tenga que sufrir preparando, cortando, cocinando, ¿cierto? Digamos en cosas para el clima, para el transporte, o sea, todo ya es mucho más fácil. Entonces lo que hacen es disminuir nuestra capacidad para sufrir. Entonces miren que cuando nosotros nos mortificamos, lo que estamos haciendo en realidad es unir nuestro dolor, unir los sacrificios que hacemos al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, tu alma, mi alma, el alma de cada uno de los que estamos acá vale la sangre de Cristo, vale toda la sangre de Cristo, solamente tu alma. Y si Jesús, amándonos tanto, hizo ese gran sacrificio de amor, ¿quiénes somos nosotros para no mortificarnos por amor a Él? ¿Quiénes somos nosotros para no sacrificarnos en las pequeñas cosas y unir nuestro dolor al dolor de Jesús en la cruz? Miren que Jesús sufrió demasiado, ¿cierto? Pero ¿qué movía al Señor? El amor. Por eso a nosotros en las mortificaciones lo que nos debe mover siempre es el amor. Si yo lo miro con ojos meramente humanos, si yo lo miro solo desde la razón, si yo lo miro solo terrenalmente, yo no voy a comprender el sentido de la mortificación, ¿cierto? No voy a entender para qué me estoy mortificando, no voy a entender para qué hago esos pequeños actos, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a mirarlo con ojos de eternidad, ¿cierto? Con ojos espirituales, yo puedo comprender que cada pequeño sacrificio es un acto en el que yo le voy a decir al Señor cuánto lo amo. ¿Quién como Dios? Entonces, miren, cuando una persona de pronto diga, no, es que yo no soy capaz con la vida espiritual, no, esto es demasiado duro, yo mejor renuncio a la consagración, yo no voy a continuar, ¿cierto? Estamos siendo almas demasiado ingratas con el Señor, estamos siendo almas demasiado desagradecidas con lo que el Señor nos ha dado, porque Él nos lo ha dado todo, todos los medios Él nos los da para que nosotros encontremos el camino de la santidad. O sea, miren que la oración y la mortificación Él nos la presenta como dos virtudes súper importantes que nosotros trabajándole siempre podemos alcanzar la perfección cristiana, podemos alcanzar la santidad, que es lo que todos queremos, ¿cierto? ¿Quiénes quieren ser santos? Todos, ¿cierto? Es el llamado que el Señor nos ha hecho. A todos el Señor nos llama a ser santos, a ser santos. ¿Y ser santo qué es? Hacer cada pequeña cosa con todo el amor que podamos. Y lo que nos falte de amor a nosotros, porque humanamente somos muy frágiles, pedirle al Señor, Señor, en esta hora que me faltó amor, que tu amor complemente el amor que a mí me falta, ¿cierto? Entonces miren, que siempre lo que nos mueva sea el amor. O sea, en la oración y la mortificación, que nosotros en todo lo que hagamos, en todos los lugares que estemos, en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la universidad,
que yo todo se lo ofrezca siempre al Señor, por amor a Él, ¿cierto? Pidiéndole que me enseñe a amarlo, que me enseñe cómo es que debo amarlo. El Señor no nos pide grandes sacrificios, el Señor nos pide pequeñas cosas con las que le demostremos que lo amamos. Santa Teresita del Niño Jesús fue una santa impresionante, ¿cierto? Y ella decía que su vocación era el amor, ¿cierto? Y uno amando lo logra todo, uno amando lo puede todo, ¿cierto? Porque cuando nosotros desfallecemos, cuando nosotros caemos en tentación, cuando nosotros caemos en pecado, cuando nos cansamos de amar, cuando preferimos colocar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros instintos, nuestro propio querer por encima del querer de Dios. El Señor es un Padre misericordioso y Él lo que quiere para nosotros es siempre la felicidad, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a estar mal, cuando buscamos la felicidad por los caminos que no son. O sea, el Señor en los mandamientos que nos dejó, el camino perfecto para encontrar la felicidad. Y que encontrando nuestra felicidad le demos siempre gloria a Él. Pero nosotros, en nuestro afán de buscar la felicidad a nuestra manera, hacemos cosas que no están bien y después ya nuestra vida espiritual tampoco está bien, ¿cierto? Porque colocamos nuestro propio querer por encima del querer de Dios. La mortificación es el constante quebrantamiento de todo propio querer. Constante quebrantamiento de todo propio querer. O sea que yo siempre renuncie a eso que quiero por hacer el querer de Dios, ¿cierto? O sea, puede que yo diga, yo me quiero comer este dulce ya mismo, ¿cierto? O me quiero tomar un vaso de agua ya. Y esas son mortificaciones, digamos que pequeñas. Pero entonces yo digo, por amor a Dios voy a esperar 5 minutos. O por amor a Dios, para crecer en virtud, para que me dé la gracia de la consagración, no voy a comer dulces en todo este día, ¿cierto? Ofrezco sacrificios. O así sea, espero 5 minutos. Pero estoy haciendo actos en los que le demuestro al Señor cuánto lo amo. Por eso, cuando sintamos que las tentaciones son muy fuertes, cuando sintamos que vamos a caer en pecado, siempre, siempre recordemos que tenemos la oración y la mortificación. El Señor nos dejó esto, aprovechémoslo, o sea, no dejemos perder esto que el Señor nos ha dado. Siempre orando y siempre mortificándonos en cada pequeña cosa, vamos a lograr alcanzar la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cierto? O sea, que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para hacer siempre la voluntad de Dios. Siempre y en todo lugar hacer la voluntad de Dios. Miren que, digamos que ustedes, bueno, ya unos van más adelante, ¿cierto? Otros acaban de terminar la primera parte, otros van en el segundo bloque de la consagración, ¿cierto? Pero que este retiro de renuncia siempre quede grabado en nuestros corazones. O sea, nosotros aquí podemos darle una charla y puede que a ustedes les queden muchas cosas o puede que no les quede nada, ¿cierto? Pero lo más importante es que siempre, siempre, siempre tengamos presente que tenemos un Dios que nos ama infinitamente. Que cuando nosotros estamos acá, eso es quebrantar el propio querer, ¿cierto? Porque muchas veces a uno puede costarle hablar en público, puede costarle hablarle a tantas personas, pero uno lo hace por amor a Dios, ¿cierto? O sea, ¿qué nos mueve a los misioneros? ¿Qué nos debe mover a todas las personas? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ama, es capaz de negarse a uno mismo. Cuando uno ama, es capaz de doblegar su propio querer para hacer el querer de Dios. O sea, para mí puede ser muy difícil estar acá parada, ¿cierto? Y en realidad lo es muy difícil. Pero lo hago porque el Señor quiere que todos ustedes se consagren, ¿cierto? Y así como alguna vez a mí, hubo misioneros que hicieron esto por mí, ¿cierto? Que me brindaron este retiro de renuncias, que me mostraron el camino de la consagración, que me mostraron este camino para alcanzar la santidad, porque yo no voy a dárselo a otras personas, ¿cierto? Entonces que lo que no se pueda decir en este retiro se encargue de decírselos el Señor y la Santísima Virgen María a cada uno en el corazón. Que nosotros siempre tengamos un anhelo de buscar a Dios, de conocerle, de amarle, como decía aquí que ahorita, nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Entonces que nosotros empecemos a preocuparnos siempre por conocer más a Dios, por enamorarnos de Él, para así amarlo profundamente. Y cuando logremos amarlo, vamos a ser capaces de ser almas orantes, de ser almas que se mortifiquen en cada pequeña cosa. Por eso, hagamos una oración final, cierre cada uno de los ojos, por favor. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que nos abrace con su amor,
que nos enseña a cada uno a comprender la grandeza de este tesoro que es la consagración. Que nosotros siempre en nuestra vida pensemos cómo es que le vamos a agradar al Señor cada día. ¿Cómo vamos a empezar a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios? Jesús. A todo aquello que nos aparta de la felicidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El alma es lo que importa. Por tu alma y por mi alma fue que Jesús sufrió, padeció. Fue que Jesús se clavó en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pecamos, lo que estamos diciendo es diciéndole al Señor que no nos importa que haya derramado toda su sangre por nosotros. Diciéndole a Jesús que no nos importa todo el sacrificio que hizo en la cruz. Por eso, Señor, Santísima Virgen María, te quiero entregar cada uno de estos corazones, el de todos los misioneros que estamos acá, para que tú hagas siempre la obra de nosotros. Sin ti, Señor, no somos nada. Por eso queremos que cada día nos enseñes a amarte perfectamente, que nos enseñes a renunciar al pecado, que es lo que puede matar nuestra alma, que nos enseñes a renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Que siempre tengamos presente la oración y la mortificación como las armas que nos van a ayudar a vencerlos. Que siempre comprendamos que un corazón quebrantado y humillado tú nunca lo desprecias. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos cada día, a renunciar a nuestro propio querer para hacer siempre solamente lo que sea tu divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, es ahora y siempre, por los siglos. ¿Quién como Dios? Jessy. Bueno, ¿quién como Dios? Bueno, quería añadirles algo. El santo cura de Ars decía: la oración y el amor deben de ser uno solo. Son como dos trozos de cera que cuando se derriten forman uno solo. O sea que la oración y el amor no se pueden separar. El que está orando está amando. El que ora, ama. El que no ora, no ama. Por eso cuando hacemos oración, estamos amando. Dense en cuenta que lo que les explicaba ahorita, cuando uno ofrece ese dolor, está haciendo oración, está amando. Por eso es la oración más perfecta. ¿Quién como Dios?